En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Israel Quino, quien mencionó pues, que es lamentable el papel que viene jugando el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral. La verdad que mencionaron pues que el amparo que se podría presentar, este amparo constitucional que presentaría el MAS y PS, pues, podría pues tomar su tiempo. La verdad que ha dicho que en este 2024, se va a convocar a elecciones primarias, y la fecha es diciembre del 2024. Entonces, hoy la verdad que es un tema que hay que analizarlo muy bien porque todo estarían preparando, todo el gobierno pues y el Tribunal Supremo Electoral estarían preparando para buscar de dilatar el tiempo y prácticamente hacer que el MAS y PSP al final se quede sin registro. La verdad, hoy la situación es compleja. También vamos a escuchar al senador William Torres, quien ha analizado pues la resolución que emitiera el Tribunal Supremo Electoral y el papel que ha jugado los vocales Tawichi y Chuquimia. Hoy vamos a escuchar pasajes de estas intervenciones. Lo ha dicho muy bien la ex senadora Adriana Salvatierra, coincido plenamente con ella. Hoy día el Lawfare tiene diferentes matices, muta según la región. Sin embargo, tiene el mismo hilo conductor. Se acude a la justicia, sea ordinaria, sea administrativa, sea penal o sea electoral, en este caso electoral, para justamente proscribir liderazgos y partidos políticos. Esta es la figura esencial. La justicia constitucional en Bolivia ha generado desde la Asamblea Legislativa primero un intento de equilibrio. Empezó a generar equilibrios con los mecanismos de interpelación y censura a la Asamblea y acuden al Lawfare vía un amparo constitucional de una sala en La Paz que le dice, yo como vocales, dos personas, vamos a eliminar artículos de la Constitución Política del Estado. Y les paso un dato. Uno de esos vocales que elimina uno de los artículos de la Constitución Política del Estado, la anterior semana ha sido ratificado 4 años más, va a estar como vocal. Ese es el tipo de justicia que tenemos y hasta el día de hoy ni siquiera han admitido la denuncia que ha formalizado el senador Torres en La Paz, ¿no? Ni siquiera, y si lo admiten, en un tiempo pues realmente corto lo van a rechazar. Es altamente probable esto ocurra. Hay jueces intocables cuando protegen los intereses del poder político. Segundo, que los tiempos es una variable muy importante que lo ha abordado la ex senadora Salvatierra. Ocurre que si es que ahora se activara un amparo, o entre los 6 meses posteriores después de este fallo se activa un amparo, este va a ir en revisión de oficio, ¿no? Como cualquier acción de defensa. La norma dice 45 días para revisar de parte del Tribunal Constitucional, pero como en el Tribunal Constitucional realmente, además de hacer justicia constitucional, hacen magia, hacen aparecer y desaparecer fallos, pues pueden hacer aparecer uno de ellos en escasos días, calculando el tiempo electoral y a título de revisión en el Tribunal Constitucional dirán, bueno, pues este fallo en revisión del amparo que de pronto corrigió los errores del Tribunal Electoral van a estar posteriores al 20 de abril. El MAS ya no va a poder hacer congresos porque la autoridad electoral, imagínense que se cierra las posibilidades de no hacer más congresos. O les otorga 90 días para hacer un congreso, convoca el MAS, les meten otro amparo para paralizar los efectos del amparo y no adecuarse al famoso, entre comillas, consenso, no elige nueva directiva, y la ley 1096 dijo que debían adecuar estatutos y además elegir directivas. Si bien reconoce la del 2017, no va a estar, ojo con ese fallo. El Tribunal Supremo Electoral dice, reconozco la directiva del 2017 para que continúe con esa vigencia, pero no dice que está habilitada para participar en elecciones. Entonces puede irse por ese entendimiento y así esté reconocida la directiva, no va a poder pues convocar a un proceso de primarias cuyo plazo también es diciembre del 2024. Entonces, entre abril y diciembre de 2024
no hay tiempo porque candidato que quiere a elecciones presidenciales tiene que hacer primarias. Las primarias se realizan 4 meses antes de la ley de elecciones generales. La ley de elecciones generales va a ser emitida el 8 de noviembre, perdón, el 8 de abril del 2025. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber elecciones en octubre y hasta el 8 de noviembre nuevamente ya el acto de transmisión presidencial con nuevas autoridades y un nuevo presidente en gobierno. 6 meses antes de ese acto se convocan las elecciones, abril del 2025. 4 meses antes de abril tiene que convocarse a las primarias, diciembre de 2024. El plazo para el Tribunal Supremo Electoral es abril. Entonces se tienen exactamente 6 meses para que se adecúen organizaciones, se adecúen estatutos, convoquen a congresos y todo. Pero si en ese plazo hay medidas desde la justicia para proscribir, para eliminar candidatos y partidos políticos, es muy grave. Eso es un atentado a la democracia y es impermisible que desde la justicia se esté afectando a un pilar democrático tan importante como es el sistema de partidos. Cierro con esto, colegas. Una obra muy importante para el estudio del derecho constitucional, efecto del manejo y decisiones de la justicia, y en un elemento estrictamente político. Es una obra en 1921 de Lambert, del gobierno de los jueces, efecto de la justicia social en los Estados Unidos. El gobierno de los jueces, cómo gobiernan los jueces por encima del poder político. Claro, el ejemplo es importante por el presidente social americano. Si a esta categoría del gobierno de los jueces uno le suma 1987, Ingo Müller, los jueces del horror, bueno, hoy tenemos en el país un gobierno de los jueces, sí, pero de los jueces del horror, quienes hoy están instrumentalizando el deseo, la pretensión del poder político para irse a replicar en el 2025 a cualquier costo. Hoy ya no es pisotear la ley, ya no es vulnerar la Constitución, que desde ya es muy grave, sino es atentar a la democracia a cualquier costo, a ese costo justamente de mantenerse en el poder, prorrogando magistrados en la justicia. Y eso lo vamos a ver el próximo 31 de diciembre. Se van a autoprorrogar los magistrados vía sentencias constitucionales moduladoras. ¿Para qué? Y el poder no les va a decir nada. ¿Por qué razón? Porque van a ser, si hoy son funcionales, van a ser más funcionales el 2025 para ya cumplir los objetivos políticos del Lawfare en la región. En este caso, justamente con objetivos específicos, eliminar a Evo electoralmente, eliminar al movimiento al socialismo para que no haya rival que en las elecciones pueda competirle a los ansiosos deseos de reelección desde el poder político rumbo al 2025. Agradecido por la invitación. La resolución, la primera resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral no fue una resolución técnico-jurídica, sino más bien fue una resolución eminentemente política. Y luego voy a describir por qué digo aquello. Toda resolución jurídica esencialmente tiene que estar caracterizada por dos elementos básicos que le dan certeza al, diríamos, a las partes o a los justiciables, como se llame, y que esas son, uno, la debida motivación y la fundamentación. Y que ambas hacen a un derecho que es el debido proceso. El debido proceso se desprende en consecuencia en dos aristas, la motivación y la fundamentación, que estas a su vez tienen una característica, se convierten después de derecho, también pueden convertirse en ser principios. Y el artículo 179 o 180 de la Constitución Política precisamente establece en esos dos ámbitos, habla como que el debido proceso es la garantía que tienen los ciudadanos para que a través de la debida fundamentación y motivación tengan la certeza de lo que del fallo dictado por la autoridad. Y en este caso,
Precisamente es eso lo que no hubo en la primera resolución. Luego, creo que el doctor Israel hizo una exposición realmente amplia y muy clara respecto de lo que fue la resolución, es decir, con relación a la recusación planteada en contra de dos vocales, en contra del vocal Atahuichi y la vocal Chuquimia. Estos dos vocales, lógicamente, creo que no merece mayor redundancia sobre esto. El vocal Atahuichi lo que hizo fue algo que es deleznable y cuestionable desde todo punto de vista, porque esa actitud demuestra la falta de talla y la falta, digamos, de cualidad para ser administrador, para ser vocal y en consecuencia estar investido de la calidad de autoridad jurisdiccional en materia electoral. Y la vocal Chuquimia, lógicamente, también demostró su falta de conocimiento de la norma. Es posible que ella no sea abogada, sin embargo, tiene la obligación, al momento de emitir algún criterio, de saber de que cuando se anticipan juicios de valor, cuando se anticipan criterios, ciertamente estos pueden traer consecuencias. Y lo que ella hizo fue precisamente anticipar criterios, vulnerando inclusive la Constitución, que en su artículo 180 establece la doble instancia en materia judicial, en este caso por analogía aplicable a justicia electoral. De modo que estos hechos eran suficientes para que ellos, con una debida motivación y fundamentación, y cuando digo motivación, que estoy queriendo decir que el juez o los jueces o la sala plena debió exponer de manera clara cuál es el razonamiento que tuvieron ellos para entender por qué razones los dos vocales no eran objeto, no deberían ser objeto de recusación. ¿Por qué no se los debe recusar? ¿Por qué deben permanecer como vocales? ¿Y por qué los criterios vertidos por ambos no comprometen su imparcialidad? Pero además esta particularidad, esta exposición de razonamientos del juzgador, en este caso de la sala plena, tendría que ser acompañado por disposiciones legales que respalden esta motivación, esta postura del Tribunal Supremo Electoral. Y ambas cosas no han concurrido en esta resolución, así como no concurrieron en la primera. De modo que, es decir, cuando digo en la primera, en aquella que resuelve la anulación del 10º Congreso del MAS desarrollado en la OCAN. Entonces, tanto la primera resolución como la segunda, que hace a la resolución de la recusación, ambas carecen de motivación y fundamentación y en consecuencia vulneran al debido proceso. Estoy haciendo un análisis de carácter eminentemente técnico, despojado de lo político, y en consecuencia creo que esto debe ser entendido de esa forma. Y al carecer de motivación y fundamentación y en consecuencia vulnerar el debido proceso, porque ambos conceptos, ambos institutos hacen a la vulneración del debido proceso, que es la máxima garantía que tiene el justiciable para recibir justicia en cualquier orden, y en este caso en materia electoral. Al no concurrir aquello, lo que sí hace es que primero este tribunal, el Tribunal Supremo Electoral, pierde total credibilidad y está sujeto inclusive a ser sometido a un juicio penal por incumplimiento de deberes, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, porque en ambos casos está incumpliendo no solo la Constitución, sino también la ley del régimen electoral, en su artículo
17, si no me equivoco, sí, el artículo 217, y en consecuencia han cometido y han incurrido en una figura llamada prevaricato. Por ello es que el vocal Atahuichi, de manera permanente, sale a decir de que ellos también deberían estar comprendidos en el marco del artículo o de la ley 044, estar protegidos por los juicios de responsabilidades, porque saben que han cometido vulneraciones a la Constitución, vulneraciones a las leyes y en consecuencia vulneraciones a los justiciables, en este caso al MAS, como persona jurídica, de modo que ellos son conscientes de lo que podrían ser merecedores. Un juicio penal ordinario por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, pero además incumplimiento de deberes. Ahora bien, ¿esto qué provoca en la ciudadanía? No provoca certeza, provoca ciertamente falta de credibilidad y deteriora cada vez más la imagen del Tribunal Supremo de Justicia, una institución que en estos tiempos debió haberse investido de alto grado de credibilidad. Y la credibilidad no se logra por decreto ni por la fuerza, se logra precisamente por resoluciones de este tipo. Me decía alguna vez algún profesor mío en la universidad, ¿cuál es el instrumento de defensa del juez? Me decía. El juez no tiene ningún otro instrumento de defensa, sino es su propio fallo, su propia resolución. Al juez no le va a defender absolutamente nadie. Se va a defender el juez en base a su fallo, en base a la resolución. No hay otra cosa. De modo, si ha dictado un buen fallo apegado a la Constitución y las leyes, pues no habrá ningún tribunal que sea capaz de condenarlo por haber vulnerado leyes. Pero si ha dictado una mala resolución, debe prepararse para encarar consecuencias duras y graves. Y en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Supremo Electoral tendría que estar preparándose por haber vulnerado disposiciones constitucionales, pero también disposiciones legales relativas a materia electoral. Ahora, ¿qué es lo que consigo? Decía Israel por ahí, por ejemplo, y esto emerge de lo que dicen los fallos. El valor de las fotocopias, solamente como un referente importante, hay que acudir al juicio de Octubre Negro, donde fueron condenados muchas autoridades militares, civiles, etcétera, etcétera. En esta ocasión fue donde se generó el primer antecedente de que las fotocopias tienen exactamente el mismo valor que una fotocopia simple, que una fotocopia legalizada. Pero posterior a ello han habido varias sentencias, inclusive constitucionales, que le dan valor de documento pleno a aquellas fotocopias que sean presentadas dentro de procesos ordinarios. De modo que este es otro elemento de total desconocimiento de parte del Tribunal Supremo Electoral. No es posible que ellos tengan que estar fundamentando o argumentando la presencia o la presentación de documentos en fotocopias y que éstas no tendrían valor alguno. Falso. Ese es un verdadero embuste de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Estos vocales se están caracterizando por ser unos verdaderos embusteros, porque utilizan una suerte de embustes como estas, como el de mentirle al pueblo, de decirle que las fotocopias no tienen valor alguno. Todos estos hechos ciertamente son deleznables, son altamente cuestionables. Estas resoluciones son ciertamente aberrantes y finalmente la última resolución que salió resolviendo el recurso de revisión extraordinaria
interpuesto por el equipo legal del MAS en aplicación del artículo 217 de la ley electoral. Yo tuve el cuidado de darle una mirada, pero es una verdadera ofensa a la justicia, no solo electoral, sino también ordinaria. Una resolución sin ningún tipo de fundamentación y menos motivación. ¿Cómo es posible que los bolivianos podamos sentir seguridad de nuestras autoridades jurisdiccionales en materia electoral cuando no nos dicen por qué razones han tomado esa decisión? Cuando no nos fundamentan jurídicamente cuáles son los argumentos jurídicos o las disposiciones legales que respaldan la decisión asumida por ellos. El análisis y la relación fáctica realizada por ellos y que la utilizan de pronto como motivación. Esta motivación, cuando no está acompañada de la debida fundamentación jurídica, ciertamente es una vulneración al debido proceso. Y en este caso, exactamente es eso lo que ha vuelto a pasar, y eso genera una total desprotección, una total incertidumbre, no solo para los justiciables en este caso, sino para todos los bolivianos, porque estamos frente a autoridades que no tienen los conocimientos y la talla para emitir y resolver casos bastante delicados como estos, cuando dictan resoluciones que aparentemente no las han dictado ellos, sino seguramente el secretario de sala plena o algún asesor, pero ellos tienen la obligación de discernir, ellos tienen la obligación de digerir muy bien cada uno de los términos, porque son ellos los que firman y ellos serán los que tengan que responder ante la justicia, no serán sus asesores, ni será el secretario general de Sala Plena Arteaga, sino serán los 7 vocales. Escuché por ahí decir que el señor Atahuichi no participó de esa sala plena, por tanto se solazaba de posiblemente no ser pasible a las consecuencias que le traiga un eventual proceso ordinario en materia penal. Más allá de aquello, ciertamente es preocupante de tener una sala plena, unos vocales, una justicia o un tribunal supremo electoral compuesto por 7 embusteros que a los bolivianos nos llenan de embustes y nos están pretendiendo tomar el pelo, si decimos coloquialmente, y eso es grave. Yo después de esto, disculpen que me haya pedido por ahí, yo quiero formularle una pregunta a nuestro invitado, el doctor Israel Quino. Entiendo que ya prácticamente con esto se han agotado las vías ordinarias. ¿Qué nos queda después de esto, doctor Israel? Pero además, la vía que tengamos que asumir, probablemente la constitucional, ¿se avisora alguna posibilidad de éxito, no obstante de saber que estamos recibiendo algo que nos asiste por derecho y respaldado por la Constitución? Solamente eso, compañeros. Gracias.